Es chiquito, pero muy bonito. ¿Sabes cómo tejerlo? ¿No? Bueno, pues te invito, acompáñame. Vamos a tejerlo juntas. Todo en crochet con Mari Rolón. Portamonedas. Comenzamos. Para este proyecto voy a utilizar un material del número 4. Es este material el que voy a utilizar. En caso de no tenerlo, no te preocupes, amiga. Utiliza cualquier material que tengas cerca de casa y siempre lo más importante que se ajuste a las necesidades de tu bolsillo. Ganchito del número 3. En esta ocasión voy a usar unos ojos del número 4. Vamos a usar unas tijeras, silicón caliente o aguja, si lo prefieres coser. Comienzo haciendo un anillo o un círculo mágico y empiezo aquí, cierro. Vamos a tejer 2 cadenas y dentro de este espacio, vamos a ignorar estas cadenas, dentro de este espacio vamos a empezar a tejer 14 puntos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tiro cordón de inicio, el primer círculo que cierra, ¿ya vieron cuál se movió? Ok, este que está aquí abajo, este. Yo voy a tomarlo y voy a tirar de aquí, del lado de donde inicié, es decir, aquí inicié con las cadenas, pues este lado lo voy a tirar así para que cierre todo el círculo, como si estuviera girando hacia abajo, así. Y una vez que ya haya cerrado, voy a tirar del cordón de inicio y listo. Esta es la manera más fácil de cerrar un anillo o un círculo mágico. Estas 2 cadenas las voy a ignorar. Yo me voy a pasar aquí donde tengo el primer punto alto. No sobre las cadenas, sino sobre el punto. Y cierro con un punto deslizado. 2 cadenas que voy a volver a ignorar en la siguiente vuelta y en este primer espacio me voy a llevar este pedacito de lana hacia arriba y voy a ir tejiendo puros aumentos, es decir, 2 puntos altos en cada espacio. Aquí tengo el primero. Me voy a pasar a este que sigue y ahí voy a tejerle un aumento. 1 y en el mismo espacio, punto alto. Siguiente, 1 y 2. Y esto lo voy a hacer todo alrededor. Entonces, en total me tienen que quedar 28 puntos altos. Y así me van a quedar 2, 2 y 2. Una vez terminada mi vuelta, yo voy a ignorar estas 2 cadenas y me voy a pasar aquí, donde está el punto alto, y hago un punto deslizado. 2 cadenas para comenzar esta siguiente vuelta y dentro de este espacio tejo un punto alto. En el que sigue tejo un aumento. Siguiente, un punto alto y en el que sigue un aumento. Esto lo voy a hacer hasta completar esta tercera vuelta. 1 y en el que sigue un aumento. Una vez terminada ya mi vuelta, me tienen que quedar 42 puntos en total. Ignoro estas 2 cadenas, me paso a este espacio y vamos a hacer lo siguiente.
Voy a comenzar aquí, hago una cadena y en este espacio tejo un punto bajo. Aquí tengo 1, voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 cadenas, más o menos ahí. 28. Me voy a pasar a este punto que sigue y voy a tejerle un punto bajo. No, yo creo que se lo voy a dejar en el mismo espacio. Miren, aquí mismo voy a colocarle un punto bajo. Ahí está. Y voy a continuar tejiendo. Miren, en el siguiente espacio un punto bajo por cada espacio. No va a haber aumentos en esta ocasión. Solamente voy tejiendo así, un punto bajo, ¿sí? Por cada espacio, hasta completar toda la vuelta. Una vez terminada aquí mi vuelta, voy a hacer la unión con un punto deslizado y este lo voy a dejar aquí pendiente. ¿Sí? ¿Aquí les parece? Ok. Vamos a hacer el siguiente. Para el siguiente yo ya tengo aquí el círculo y voy a empezar aquí en esta parte. Voy a hacer una cadena, hago un punto bajo y voy a empezar aquí a tejer en esta ocasión 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Y en el mismo espacio 5, 6, a ver, vamos a ver, 6 y 7. A ver si con 7 ya entra, ¿verdad? Ok, ahí vamos a dejar un punto bajo. Así nos va a quedar este espacio. Y voy a continuar en el siguiente punto tejiendo punto bajo y punto bajo hasta completar toda mi vuelta. No vamos a hacer aumento en esta ocasión. Completo. Aquí ya he terminado. Igual hago la unión con un punto deslizado. Aquí en esta parte voy a soltar, corto y pierdo este pedacito de lana. Aquí ya perdí esta parte, así lo voy a dejar. Vamos a tomar el otro que tenemos acá a este lado, vamos a hacer una cadena y me voy a pasar. Aquí tenemos, recordemos, estos dos puntos bajos. Yo me voy a pasar aquí a este primer espacio y voy a deslizar 1, 2, no hay que dejarlos apretados, 3, 4 y 5, hasta aquí. Yo creo que con eso va a tener más que suficiente. Ahora vamos a colocar revés con revés, así, que nos quede la parte del lado del derecho y la parte del lado del derecho. Y aquí nosotros deslizamos, en este caso, a ver, voy a contar 1, 2, 3, 4, 5. Del otro lado vamos a contar también aquí, sin contar este punto que es el punto bajo donde pusimos las cadenitas, en el que sigue 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí en este que es el número 6, vamos a pasar primero por un lado y luego aquí del otro lado para que nos quede el cierre aquí parejito, ¿sí? Entonces contamos 5 y en el número 6 comienzo a tejer. En este caso vamos a empezar a tejer 2 puntos bajos en el mismo espacio, 1, aquí me paso de lado a lado y vamos a tejerle 2, en el que sigue un punto bajo y en el que sigue vamos a tejer 2, un punto bajo y en el que sigue vamos a tejerle 2. Y en este caso, antes de continuar, vamos a colocarle, vamos a hacer una línea imaginaria. Esta sería mi línea imaginaria aquí. Y de aquí voy a contarle 1, 2 y en el número 3. Y de mi línea imaginaria 1, 2 y en el número 3 voy a colocar la parte de los ojos. Ahí.
Yo creo que aquí. A ver, voy a comenzar. Ahí yo creo que me va a quedar. Miren. Los voy a poner sobre los espacios de las líneas. Ahí va a quedarme. Y aquí ponemos sus broches. Aquí ya cautericé mis ojitos. Esto es para evitar que cuando metamos nuestra manita pues nos vayamos a picar o a pinchar con las cosas. Entonces ahí está. Ahora vamos a colocarle en esta parte de aquí. Tenemos 1, 2, 3 y 4 espacios. Yo voy a pasar en la misma línea donde coloqué los ojos. Ahí voy a pasarme y voy a hacer la parte de la nariz. Vamos a hacer un pequeño pompón. Aquí en esta parte nosotros podemos hacerlo del tamaño que nosotros queramos. Les muestro rápidamente cómo hacerlo. Vamos a empezar con, vamos a dejar primero un cordoncito así. Para atar, vamos a comenzar con los 2 dedos así. ...28 veces... suelto aquí en esta parte y a la mitad voy a girar . Y vamos a empezar a cortar todas las hebras. Voy a sujetar las que tengo aquí con las que até y voy a empezar a darle forma a este pompón. Tiene que ser muy pequeñito, así es que no se preocupen si le van cortando de más. Bueno, pues ya tenemos aquí el pompón que va a ser para la colita. Ahora sí ya colocamos los ojos y voy a completar, en este caso ya pues la vuelta. ¿Recuerdan cómo vamos haciéndolo, amigas? 2 y 1, ¿verdad? Ok. Bueno, pues yo voy a llegar hasta donde tengo los últimos 5 espacios. Aquí ya me hacen falta aquí 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Entonces aquí ya hago el punto deslizado. 3, 4, 5. Aquí fue donde inicié la parte de la cadenita. Yo creo que aquí lo voy a terminar así.
¿sí? Y listo. Y aquí ya me ha quedado la parte de el cierre. Vamos a cortar y vamos a perder este pedacito de lana. Mientras les voy a mostrar cómo vamos a tejer la parte de la oreja. Vamos a comenzar con el otro color, haciendo en esta ocasión aseguro mi primer punto y vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Voy a pasar esta primera cadena y en la cadena que sigue tejo un punto bajo. Siguiente cadena, un punto bajo. Siguiente cadena, medio punto. Siguiente cadena, medio punto. Y la última cadena voy a tejer 6 puntos altos. 1, 2, aquí en el número 3, aquí en el número 3, 3, coloco marcador. Y el número 4, no es necesario colocarle el marcador, yo se lo voy a colocar nada más para que ahí en casita, si hay alguna amiga que es nueva o alguna pequeñita que luego me escribió en las nenas que ya empiezan a tejer, pues sepan dónde van a ir los puntos, ¿sí? Es el número 4, 5 y 6. Ahí están 6 puntos altos. Y después me voy a pasar a este espacio y voy a tejerle medio punto. A ver, voy a hacerlo un poquito más apretadito para que se vea más bonito, ¿va? Ahí está, medio punto. 1. En el que sigue medio punto. 2. Yo me he traído este pedacito de lana para perderlo. Y los últimos 2 puntos bajos. 1. Y aquí 2. Y voy a cerrar donde empecé el primer punto bajo con un punto deslizado. Hago una cadena y corto aquí y corto acá. Listo. Ahora vamos a tomar nuestro color en blanco. Ojo porque este es un punto, recordemos, este es un punto deslizado. Entonces voy a empezar aquí donde fue mi primer punto bajo. Ahí, y vamos a pasar a tejer una cadena y en el mismo espacio me llevo estos pedacitos de lana para perderlos, tejo un punto bajo y aquí voy a tirar un poquito de ahí para ajustar. Me voy a pasar al siguiente espacio y voy a tejerle un punto bajo. Siguiente, voy a ir tejiendo un punto bajo hasta llegar a la parte de arriba. Entonces vamos a tejerle, llevo 4, 5 y 6 hasta aquí. Y estos dos que están marcados, que es el 7 y el 8, ahí voy a tejer 2 puntos. Ahí yo creo que lo voy a dejar hasta aquí. Vamos a tejerle 1 y 2. Y luego me voy a pasar a este otro marcador. Y también vamos a tejerle 1 y 2. Y voy a continuar tejiendo 1 por cada espacio hasta completar toda la vuelta. Y miren, como que el rosita salió un poquitito más grueso que el blanco, por eso se ve un poquito así medio apretadito. Ahí hacemos el último y va a ser un punto bajo y una cadena. Suelto, corto y ahí va. Listo. Y así me van a quedar la parte de las orejitas. Las puedes coser o las puedes pegar. Ahí en casita tú lo decides. Listo, ya quedó. ¿Qué les parece? En esta parte de aquí paso
aquí en esta parte donde está el cordoncito, ahí hasta el final, pasamos aquí de un lado y del otro, y estos los vamos a atar. Miren, ahí está, por la parte del lado del revés atamos. Vamos a ponerle un poquito de color aquí en sus chapetitos. Voy a ver si logro hacerlo aquí. Es que no encontré una brochita más delgadita, amigas. Entonces vamos a ponerle aquí sus mejillas rosadas, aquí en esta parte. Y listo. ¿Qué les parece cómo ha quedado nuestro portamonedas o nuestro monedero? Lindo, lindo, fácil, fácil. Bueno, amigas y amigos, recuerden que están en mi canal de Todo en Crochet. Yo soy Mari Rolón y me dio bastante gusto que me hayas acompañado el día de hoy. Ahora aquí ya podemos colocar nuestro dinero, monedas o cualquier pues detalle que nosotros queramos. Incluso puedes ponerle ahí una agradable sorpresa a tu pequeña, o los pueden dejar también para niño colocándole azul en la parte de las orejitas. Yo con esto me despido, como siempre. De verdad espero que haya sido de su agrado. Si les gustó, apóyenme, amigas, compartiendo en redes sociales, en cualquiera de sus redes sociales, y les agradezco bastante, amigas y amigos, por acompañarme el día de hoy. Nos vemos hasta la próxima.